La semana pasada, al no tener reunión, y yo mirando aquí mis notas, me doy cuenta que no habíamos terminado totalmente el tema de la profecía. Sí habíamos hablado bastante sobre el tema, y por lo menos le voy a decir lo que habíamos hablado. Habíamos hablado de que de los tres términos que se usan en las escrituras para hablar del profeta o de la profecía. Habíamos señalado que en el Nuevo Testamento el término que más se usa es el de Naví, como resultado de la Septuaginta. También habíamos hablado que el profeta era una persona que recibía una revelación de Dios y que la transmitía a los hombres, y que en el Antiguo Testamento se entendía la profecía ya como un don de Dios y no como una herencia, como era el caso de los sacerdotes, ¿verdad? Un sacerdote provenía de una sola familia, de la familia de los levitas, pero los profetas no necesariamente provenían de la familia de los levitas. En ocasiones salían profetas que eran muy pobres, como el caso de Amós, que era simplemente uno que apacentaba ovejas, y eso era un trabajo muy pobre, en extremo pobre. Sin embargo, Dios lo llamó al profetismo. Por el otro lado, hablamos también de que hubo profetas en el Antiguo Testamento que también fueron muy prominentes, muy reconocidos, y llegaron inclusive a convertirse en asesores de reyes, en asesores de gobernantes. Hubo otros que no corrieron la misma suerte, ¿no? Algunos fueron asesores y otros fueron asesinados. Fueron perseguidos por reyes, fueron rechazados, y eso pues demarcaba entonces un sentido del profetismo que era como don, como regalo de Dios, que era algo sobrenatural, porque muchas veces los profetas ni siquiera querían someterse a la experiencia del profetismo, porque ellos tenían una profunda convicción de que ser profeta era decir aquello que Dios ordenaba decir, y para ellos pues muchas veces lo que Dios ordenaba decir no era tan gracioso para los oídos de los reyes y de los gobernantes, y muchas veces inclusive del pueblo. De hecho, Jesús reconoce y plantea que muchos de los profetas en Israel fueron asesinados por el mismo pueblo. Cuando ora sobre Israel, sobre Jerusalén, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. O sea, es el reconocimiento de Jesús que el sacerdocio, el profetismo, perdón, de los profetas de Israel fue un profetismo de marcado dolor, de marcada angustia. Otra de las cosas que habíamos señalado es que los profetas antiguos testamentarios, muy distintos a los videntes o a los adivinos de otros pueblos, eran profetas que marcaban la acción de Dios dentro de la historia y hacían entender que la historia estaba controlada directamente por Dios. Esa es una de las cosas más fascinantes dentro de la profecía antigua, ¿no? Como por ejemplo un profeta Isaías
profetizando 800 años antes dónde va a nacer el Cristo. Entonces, qué cosa extraordinaria que este hombre 800 años se atreva a decirle a Belén, que es un villorio, de ti saldrá el Salvador. Pues eso lo que plantea es que el profetismo de Israel era muy particular cuando uno lo compara con otros individuos o con otra gente que hacen unas alegaciones proféticas. Por ejemplo, cuando uno toma el caso del vidente Natán, ¿verdad? Que lo que hacía era maldecir, lo llevaban para maldecir, o sea, no era nada más que eso, una persona que tenía unas características muy particulares en ese sentido, pero los profetas de Israel le hacían saber al pueblo de Israel que la historia de la humanidad estaba en el control soberano de Dios. Y uno se asombra. Yo hace unos años atrás conversaba con una persona que estaba tan maravillada con el código de Da Vinci y tan maravillado, y yo le decía, chico, pero ¿cuándo tú vas a salir de ese mundo de fantasía? El código de Da Vinci, el autor mismo del código de Da Vinci dice que lo que él escribió fue una novela, en que él mismo admite que eso es ciencia ficción, y él mismo admite que él escribió lo que se le ocurrió escribir, pero mira las escrituras, mira el profetismo de Israel, y mira cómo en el profetismo de Israel se plantea la vida de la interacción de Dios con la humanidad dentro del marco histórico. Y no hay, o sea, si uno va a llamar, digamos, a un ser humano profeta, pues ¿por qué le va a llamar profeta? Pues le va a llamar profeta porque posee unas cualificaciones en el mundo espiritual capaz de presentar a su Dios como el que tiene el control de la historia, como el que puede decirle a la humanidad, dentro de 800 años, dentro de 1000 años va a pasar esto, va a suceder esto. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, cuando está preso y escucha la voz del Señor que le dice, clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y uno dice, ven acá, ¿y qué es lo grande y lo oculto que Dios le pudo haber enseñado a Jeremías que él no conocía? Pues fíjese que es dato interesante. Jeremías fue uno de los profetas que pudo ver la destrucción de Israel y pudo ver la reconstrucción de la nación de Israel después del cautiverio, al punto que Dios le permite no solamente ser profeta del oráculo del castigo, sino que le permite también ser profeta en el oráculo de la restauración. Y eso es precisamente, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Lo que ves ahora es lo que te estoy diciendo que va a suceder: destrucción, juicio, castigo, cautiverio, muerte. Pero clama para que tú veas que no solamente te voy a enseñar la parte 1 de la película, te voy a enseñar también la parte 2. Y tú vas a ver la parte 2 de la película y tú vas a poder estar dentro del pueblo de Israel y podrás contarle al pueblo de Israel en la parte 1 lo que sucederá en la parte 2. Y uno dice, eso es profetismo, ¿no? Eso es el profeta de Israel. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Nos quedamos que también los profetas en el Antiguo Testamento hablaban a través de parábolas, hablaban a través de metáforas, hablaban a través de símiles, y obviamente, con toda honradez, a veces se comportaban de manera extraña. Por ejemplo, a Isaías se le pidió que estuviera desnudo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que esas cosas hoy
Digo, uno no va a ser tan gráfico, ¿verdad? Pero a otro de los profetas se le pidió que jugara con excremento. ¿Ah? Sí, que lo cocinara, sí. Sí, bueno, yo digo que no sea tan gráfico. Pero se le pidió y que se le hiciera saber a Israel. A otro profeta se le pide que se case con una mujer prostituta, ¿verdad? Y que después vaya y la perdone y la restaure, y que sí, el pueblo se va a burlar de ti, se va a reír de ti, pero tú al final le vas a decir, sí, así mismo es Dios con ustedes. O sea, porque prácticamente le está diciendo al pueblo, ustedes son ese elemento de vida. Y esas experiencias de señales pues eran experiencias rarísimas en la vida de estos profetas. Y uno dice, bueno, de alguna manera Dios le iba a comunicar al pueblo y Dios iba a utilizar los recursos de ese momento para poderles hablar. Hubo también en Israel profetas que escribieron documentos que sirvieron para información antiguo testamentaria, porque una de las cosas extraordinarias es que hubo escuelas de profetas. Hoy en día a veces uno escucha por ahí, ¿verdad? Dicen que se están levantando escuelas de profetas. Lo que pasa es que el profetismo de Israel está dentro de un contexto totalmente distinto. Y lo que se pretendía dentro de la escuela de los profetas no era que todos fueran profetas, lo que se pretendía era que todos trabajaran dentro del contexto del profetismo, del profeta. Por ejemplo, la escuela del profeta Elías, la escuela del profeta Eliseo, pues ellos trabajaban dentro de ese contexto. Y por el otro lado, pues también había gente en Israel que entendían el profetismo como un buen negocio. Y había falsos profetas. Claro, esto fue básicamente lo que estuvimos hablando la semana antepasada, y tal vez se nos quedó hablar un poquito del profetismo entonces en el Nuevo Testamento. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Pues en el Nuevo Testamento vemos que se reactivó el don de la profecía. De hecho, cuando Juan el Bautista resurge como profeta, han pasado 400 años de silencio profético, donde no hubo una profecía, donde no se levantó un solo profeta. Y entonces Juan el Bautista es como ese profeta intertestamentario. Es como ese puente de comunicación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es como ese que dice, bueno, pues ahora le presento al Antiguo Testamento el cumplimiento de todas sus profecías en la persona de Jesús. Y desde luego, cuando uno ve que en el Nuevo Testamento comienza precisamente con la figura de un hombre que reactiva el don de la profecía. Un don que estuvo dormido por más de 400 años. ¿Y qué es lo interesante? Es que el ministerio de este hombre, Juan el Bautista, había sido profetizado. O sea, él es profeta como resultado de un cumplimiento profético. Cuando miramos en el libro de Joel, capítulo 2 y verso 28, Joel capítulo 2 y verso 28, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueño, los ancianos y visiones los jóvenes. Fíjense qué dato interesante, que Juan el Bautista es precisamente quien viene a dar inicio a esa profecía.
Y usted dirá, pero no tiene cumplimiento también en Hechos. Sí, tiene cumplimiento en el mensaje de Pentecostés en Hechos. Pero fíjese que cuando Juan el Bautista habla de Jesús, él dice, yo solamente bautizo en agua, mas el que viene detrás de mí, ¿os bautizará qué? Os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Lo que hace de marcar es ¿qué cosa? Que él como profeta anunciará al Salvador, que hará que entonces la extensión del profetismo no se circunscriba solo a Israel, sino que ahora se desparrame a través de todo el mundo. Juan el Bautista fue el primer precursor, fue el puente de ese ministerio, anunciando que por Cristo se iba a reactivar nuevamente el don de la profecía. O sea, Cristo reactivaría el don de la profecía. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es lo que uno comienza a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras, sobre todo en el marco neotestamentario? Pues mire, la iglesia primitiva disfrutó del don de la profecía. Cuando uno mira 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10, dice, a otros poderes milagrosos, a otros ¿qué? Profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Es decir, que la misma experiencia que vivió Israel dentro del marco antiguo testamentario de profetas, también el Nuevo Testamento empieza a afirmar que va a ser también la misma experiencia en la vida de la iglesia primitiva. Ahora, si miramos en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 1, 1 Corintios 14, 1 dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo, ¿cuál? El de profecía. Ahora, claro, hay distintas escuelas para interpretar esto. Y hay unas escuelas que se van a una posición, hay otras escuelas que se van a otra posición de extremo, y tal vez hay algunas escuelas que se van a una posición un poco más centralizada, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno mira el profetismo antiguo testamentario y uno ve el profetismo moderno hoy, sin ánimo de criticar a nadie, yo no estoy pensando en nadie, yo estoy en neutro, ¿sí? En ánimo, obviamente, cuando uno mira ese profetismo antiguo testamentario y lo compara con el profetismo neotestamentario hoy, uno descubre que no necesariamente están todos los elementos del profeta antiguo testamentario en el profeta de hoy. Y uno tal vez puede presentar una serie de signos de interrogación, pero lo que uno no puede perder de perspectiva es que el don de la profecía que había en el Antiguo Testamento permaneció, se trasladó a la experiencia neotestamentaria. Tal vez podemos tener problemas, o tal vez podemos tener dudas, o tal vez podemos tener interrogantes con los profetas, ¿verdad? O con las profetas. Pero no podemos negar la realidad de que el Dios de Israel es el mismo Dios de hoy, y que ese Dios del Antiguo Testamento, siendo el Dios del Nuevo Testamento, interactúa en la vida de los creyentes y utiliza los mismos vehículos en ocasiones para poder interactuar con los seres humanos al presente. Ahora, el problema no es el don, el problema pudiera ser tal vez la administración del don.
la forma y manera como alguien lo quiera administrar, la forma y manera como alguien tal vez quiera implantar. De hecho, las distintas escuelas empiezan a hacer reinterpretaciones y dicen que cuando aquí se habla del don de profecía, de lo que se habla es de la predicación. Y se dice que la predicación es por excelencia el don auténtico y verdadero de la profecía. Pero por el otro lado, no podemos perder de perspectiva que el don de la profecía en el Nuevo Testamento iba acompañado también en personas que predicaban. Pablo predicaba, era predicador, Pedro era predicador, pero a la misma vez que eran predicadores, en momentos hicieron uso del don de la profecía. Y se puede distinguir perfectamente, y se puede separar perfectamente cuándo era que estaban predicando y cuándo era que estaban ¿qué? Profetizando. Cuándo era que estaban predicando y cuándo era que estaban aplicando el don de sanidad. Cuándo era que estaban predicando y cuándo podían aplicar el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Entonces uno empieza a mirar, uno dice, bueno, está muy bien que alguien pueda plantear y que alguien pueda decir que el don de la profecía hoy auténticamente a lo que se refiere es a la predicación. Claro, yo creo que ninguna profecía va por encima de la proclamación de la palabra. Ninguna profecía va por encima de la proclamación de la palabra. Pero el afirmar que ninguna profecía va por encima de la proclamación de la palabra no niega el hecho de la existencia del don, de que Dios pueda levantar a alguien con una palabra que profética. Entonces, el justo equilibrio, el justo balance dentro del proceso de la iglesia, pues claro, siempre va a crear dificultad, porque donde peor uno puede estar es en el centro. En el centro donde peor uno puede estar. Porque los que están en el extremo derecho, por lo menos se sienten avalados por los extremistas del lado derecho. Y los que están en el extremo izquierdo, por lo menos se sienten avalados por los extremistas del lado izquierdo. Pero los que están en el centro no los avala nadie, ¿verdad? Entonces reciben muchas veces el golpe de los dos lados. Pero el justo balance es que la iglesia no puede perder de perspectiva que lo más importante, mire, en estos días, sobre todo cuando se ha venido hablando de la luna roja, por mencionar algo, ¿no? Y yo he leído algunos artículos y demás. Mire, no me dice nada. Porque a fin de cuentas, o sea, la proclamación del evangelio que impacta no es la novela. La predicación del evangelio que impacta es aquella sentencia que hace a sí mismo el apóstol San Pablo cuando sale de Atenas y dice: de ahora en adelante me propongo no hablar de otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. O sea, mire, yo nací en el evangelio y cosas noveles las hemos visto nosotros con el transcurrir de los años. Unas duraron un poquito más y desaparecieron, otras duraron un poquito menos pero desaparecieron también, y una sustituyó a otra, y venía esta novedad y salía esta y venía la otra, y uno las miraba y tal vez llegó un momento donde uno hasta se sentía atraído por alguna de esas cosas noveles, pero a fin de cuentas, yo no sé si ustedes recuerdan 18 años atrás que en Puerto Rico eso era una cosa del don de la risa y todo el mundo tenía que reírse, y yo lo veo a usted tan serio hoy que yo no... Entonces, era como uno dice, a fin de cuentas, o sea, a mí no me hace... De hecho, en aquel tiempo
había otra gente que me hacía reír también. Y yo no podía decir que un don Cholito tenía el don del espíritu, o un Álvarez Guedes tenía el don del espíritu, y ellos hacen reír también, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, pues a mí no me hacía cosquilla ese tipo de planteamiento. Y hubo gente que se ofendió conmigo, yo decía, no me interesa. El mensaje central de la iglesia no puede estar sostenido en risa. Pues mira, ya nadie habla de risa. Ya a ninguno de ustedes lo han llamado para venga acá que voy a orar por usted para que empiece a reírse. Ya eso pasó. O sea, son elementos que van y que vienen. Ahora, lo que es fundamental es la proclamación del Evangelio. Ahora, no podemos perder de perspectiva que el don de la profecía abundó dentro de la vida de la iglesia. Y yo creo que la iglesia no debe perder de perspectiva la experiencia de edificación que puede proveer el don de profecía dentro de la vida de la iglesia. Pero esto sin subestimar, porque el gran problema nuestro es que tal vez por nuestra idiosincrasia, como nosotros vinimos caminando juntos en nuestra historia con el mundo del África, y nos gustan esas cosas mistéricas muchas veces, ¿verdad? Pues hay gente que prefiere mejor sentarse a escuchar a un profeta diciendo sentencia y planteando cosas que escuchar un pasaje de la Escritura y estudiarlo y analizar. Y uno dice, pero venga acá, entonces, ¿qué es lo más importante en la Escritura o el profeta? No estamos subestimando la profecía. Lo que queremos es que la profecía esté en una perspectiva justa dentro de la vida de la iglesia. Y que la iglesia pueda entender que sí, hay hombres y hay mujeres a quien Dios puede levantar con una palabra de profecía. Pero ¿cuál es el filtro de la palabra de profecía? Pues el filtro es la palabra de Dios, es la Biblia. O sea, no puede ser una interpretación particular de una expresión particular. Tiene que estar dentro del filtro bíblico. Miren, en Hechos capítulo 11 y versículo 27, Hechos capítulo 11 y versículo 27, dice la Escritura: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. ¿Qué tiempo fue ese? Estamos en Hechos. Fue en el primer siglo. Era la iglesia primitiva. Y fíjense que no se dice que eran apóstoles. Se dice que eran ¿qué? Que eran profetas. Por lo tanto, dentro de la iglesia existieron profetas. Dentro de la iglesia primitiva hubo profetas. Y mire, y yo le voy a decir con toda la ley, yo he conocido una gente en este país y fuera de este país que dice, ese es un profeta. Sin lugar a duda es un profeta. Claro, he escuchado a otros que se anuncian como profetas y yo digo, no me dijo nada. Como profeta no me impresionó. Pero yo he conocido unas personas sencillas. Mire, a mí me estaban hablando unos pastores que fueron una vez a Guaynabo a visitar a un anciano que decían que ese hombre era un hombre, pues no tenía estudios teológicos, no tenía conocimiento bíblico, pero era un hombre de una intimidad profunda con Dios extraordinaria. Y un día ellos conversando, él mismo se sinceró con ellos, le dijo, mire hermanos, cuando yo, ¿verdad? Para yo poder hablar del Señor tengo que depender de Él. A lo mejor para ustedes es más fácil, porque ustedes han estudiado en seminario y se han preparado, y ustedes estudian, y ustedes toman un texto y se van a unos libros y lo evalúan, y para ustedes eso es muy fácil.
Yo no, yo tengo que encerrarme en un cuarto y tengo que estar días enteros preguntando al Señor, explícame esto, Señor, porque yo no lo entiendo. Pero eso sí, hay momentos que, mire, como ahora, yo le digo al Señor, Señor, que tiemble la tierra, y ellos se iban a morir porque en ese momento la tierra tembló. Y ellos me dicen, mira, Moisés, nosotros nos dio un susto increíble, porque, bueno, a lo mejor la tierra iba a temblar, pero la tierra tembló justo en el momento en que Dios, yo le digo al Señor, mira, Señor, que tiembla ahora mismo la tierra. Y dice, y nosotros nos quedamos mudos. Gracias a Dios que dijo que temblara la tierra, no dijo que la tierra nos tragara, porque si hubiera decir que la tierra nos trague, nosotros nos hubiéramos desaparecido de allí. O sea, ese elemento uno lo ve en hombres de Dios y en mujeres de Dios. Gente que usted se los puede encontrar en un momento dado y decirle una palabra de profecía a usted, que usted dice, venga acá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Cómo lo presentó? Pero lo que es importante es que esa experiencia de profetismo no puede bajo ninguna circunstancia subvertir el orden del Espíritu, que se sujeta a la Escritura. Es un orden que se sujeta a la palabra de Dios. Ágabo fue un profeta extraordinario en el Nuevo Testamento. Mire, en Hechos capítulo 11, verso 27, vamos a leerlo hasta el 30. ¿Verdad? Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, verso 28. Mira cómo dice. Dice, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de ¿quién? De Claudio. Ahora, note bien lo que planteó el mismo concepto del profetismo antiguo testamentario. El concepto de ¿qué? Del Dios de la historia. Si usted lo observa, es el mismo concepto. Digo, aquí dice el Señor que va a haber un hambre en todo el mundo. Y la iglesia constata y dice, y sucedió en tiempo de ¿qué? En tiempo de Claudio. Ahora, en el verso 29, mire, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y verso 36, así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Fíjense lo interesante, una profecía, pero una profecía que demarca un propósito, que demarca una intención. Mire, yo he escuchado unos profetas por ahí que dicen, venga, que ¿cuándo se va a cumplir lo que dijo? O llegó tarde, porque lo que está diciendo ya se cumplió. Entonces, ¿cuál es el propósito? Imagínate, esta gente dio tanto crédito a la profecía de Ágabo que de inmediato dijeron, vamos a hacer una colecta y vamos a ayudar a nuestros hermanos más pobres y más necesitados para que ellos no carezcan en el momento del cumplimiento de la profecía. De hecho, en este mismo capítulo, en el capítulo 21, versículo 8 y versículo 9, aparece también un evangelista. Fíjense que este era un evangelista llamado Felipe. 21, 8 al 9. Y Felipe tenía unas hijas. Y estas hijas eran profetas. Dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, ¿verdad? Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mire qué da. O sea, mujeres dentro de la iglesia primitiva quienes tenían ¿qué? Dones del Espíritu Santo. Y estas muchachas, oiga, lo que profetizaban se cumplía. Lo que planteaban como profecía tenía fiel cumplimiento. Desde luego,
puede existir oposición al don de la profecía. Sí, hay comunidades de fe, hay hermanos que, ¿verdad?, dicen, yo no creo en nada de esto, yo simplemente creo en la Escritura. Pero no podemos negar que un Dios soberano, porque eso es lo que yo a veces no entiendo de alguna gente, que su punta de lanza es la soberanía de Dios. Pero entonces, la punta de lanza es la soberanía de Dios, pero Dios no puede hacer nada. Yo no entiendo esa soberanía de Dios, porque es una soberanía de papel. Él es soberano, pero no puede levantar un profeta. No. Dios no puede levantar un profeta. Él es soberano, pero no puede haber alguien con don de sanidad. Oye, si Él es soberano, Él puede hacer lo que le dé la gana. Y si Él es soberano y puede hacer como Él quiera hacer, pues ya, sencillamente, ¿quién puede impedirle al Dios soberano que su pasión es la edificación de los creyentes, utilizar para la edificación de los creyentes vehículos de dones y de ministerios para que los creyentes seamos edificados? O sea, fíjate que esto no es una cuestión de caer en la trampa de una exacerbación. No, es que ya ni sencillamente, mira, yo tengo un amigo, ministro de una denominación que no acepta estas cosas carismáticas. Y él me dice, mira, Moisés, mi tía era una analfabeta que lo que hacía era que cada vez que reunía 4 pesetas se iba para Haití a compartir el evangelio con los haitianos. Y un día yo le dije a mi tía, Titi, ¿puedo ir a Haití contigo? Me dice, ay, yo he estado orando a Dios por eso hace tiempo, que tú me acompañes para que tú veas lo que Dios hace allí. Dice, yo traté de irme junto con ella, pero no pude irme junto con ella porque yo tenía que hacer algunas cosas en la iglesia, así que 1, 2, 3 días después fue que pude ir. Cuando llegué al aeropuerto me recogieron unos hermanitos. Pregunté por mi abuela y me dicen que ella está en un campo predicando por allá en un sitio donde hay unos agricultores. Cuando yo llego y ella me ve que yo llego, que está mi maletita en el vehículo que me buscó y yo salgo para allá, ella dice, espérate un momentito, aquí llegó mi nieto y yo quiero que sea él el que predique. Oiga, esto me lo está contando una persona que su denominación no cree en nada de esto. Y me dice, Moisés, y yo le digo, pero abuela, pero ¿qué yo le voy a decir a esa gente? Si esa gente habla en que me dice, déjame orar por ti. Me dice, me puso las manos encima, Moisés, oró por mí, y después que oró por mí, yo estuve predicando por más de 1 hora, y cuando yo terminé de predicar en aquella experiencia estática que yo no podía entender, había un montón de gente en el piso convirtiéndose, y mi abuela me dice, muchacho, ¿y dónde tú habías aprendido a hablar creol? Esto no me lo está contando un pentecostal. Y obviamente pues yo no voy a mencionar su nombre porque él sigue siendo ministro de esta organización y yo no tengo autorización de él para involucrar su nombre aquí, pero no tengo por qué venir a contar un cuento y una mentira aquí. Entonces, no me lo está contando una persona que viene de una experiencia evangélica donde los dones y los carismas no son parte de esa experiencia. Yo no voy a decir que eso está mal tampoco. Nada, allá, o sea, la iglesia del Señor es un cuerpo diverso y lo extraordinario es la diversidad. Lo que no podemos permitir es que otros nieguen la experiencia de la diversidad de los demás. Pues mira, si hay uno que no cree, pues fantástico, tiene el perfecto derecho a no creer. A lo que no tiene derecho es a decir que los que creen están equivocados. Porque, mire, ayer yo le contaba precisamente a mi cuñada el testimonio de conversión de mi papá. Mi papá viene del barrio Cibao de Camuy pelado. Lo único que le quedaba tratando de salvar a su esposa que enfermó de tuberculosis era una cuerdita de terreno, y cuando le informaron que había muerto, vendió la cuerdita de terreno en 60 pesos
para poderla enterrar, y la enterró aquí en Río Piedras. Me dice: Moisés, no tenía nada más, lo había perdido todo, el colmadito que yo tenía, todo ya yo lo había perdido tratando de salvarla de su enfermedad. Y al final, pues había que enterrarla, pues vendí la cuerdita de terreno, 60 pesos para venirla a enterrar. Sale del barrio Cibao, se viene al área metropolitana con la esperanza: déjame ver si yo puedo echar para adelante, déjame ver si yo... Y consigue un trabajito aquí en un colmado que había en Río Piedra, que yo he mencionado el nombre, ¿verdad? Y ahí consigue el trabajito y empieza a trabajar y empieza a echar para adelante y empieza a lograr algunas cositas, y de momento despierta una mañana y descubre que tiene todo el lado derecho de su cuerpo, pierna, mano, cara, todo está inmóvil, y se da cuenta que había sufrido un derrame cerebral. Y él dice que aquello le provocó tanto dolor y tanta angustia. Ahora que estoy echando para adelante, ahora que estoy buscando recursos para mi familia, mira lo que me pasa. Y dice que en aquella agonía, en aquel dolor, empezó a decir en su mente: Dios, si tú me sanas y tú me muestras tu iglesia, si tú me sanas y tú me muestras tu iglesia, yo te voy a servir. Dice que quedó dormido. Cuando despertó, él pensó que lo que había tenido era una pesadilla, porque cuando despertó, todo su cuerpo estaba funcionando perfectamente bien. Y dijo: esto fue una pesadilla, esto no fue nada más que una pesadilla, no, a mí no me pasó nada. Unos meses después, 4 o 5 meses después, vienen unos evangélicos, se paran frente a su casa, quieren dar un culto, y cada vez que van a dar el culto les cae un chubasco, y otro chubasco, y al final viene el líder del grupo y se acerca y dice: mire, don Santo, nos permite dar el culto dentro. Usted ve que la lluvia no nos ha dejado. Les permite dar el culto dentro de la sala. Ellos dan el culto en la sala, terminan de dar el culto. Cuando terminan, invitan a mi papá a convertirse. Mi papá le dice que no, porque no tenía ningún interés en convertirse al evangelio. Le da una galleta con un poquito de jugo y los despide y los manda para su casa. Y el pastor le dice: no se apure, que yo le pongo la aldabita al portón, yo se la pongo. Porque estaba yo gritando, y mi padre se queda en el balcón mirando al pastor que está ya poniendo la aldabita. De momento él empieza a mirar que el pastor empieza a contorsionar su cuerpo. Y como él no entiende nada de esto, de la experiencia carismática, lo único que él piensa es: pobrecito, parece que le dio un ataque epiléptico o algo, pero él no entiende. Él está viendo a ese hombre allí, pero él no entiende nada. De momento él ve que el hombre empieza a abrir de nuevo la aldabita y quita el portón y camina para donde él y se le para de frente y le dice: así dice el Señor, aquella madrugada cuando te dio el derrame cerebral, me dijiste que si te sanara y te mostraba mi iglesia, tú me servirías. Yo te sané aquella misma madrugada y hoy te estoy mostrando mi iglesia. ¿Y quién le dijo eso a ese señor? ¿Quién se lo contó? ¿Quién le trajo ese cuento a él? Mi padre dice: mira, yo no pude resistirme, yo caí de bruces al suelo. Porque era la forma y manera como Dios estaba precisamente actuando en él para salvación. Sí, yo escucho gente constantemente que me dice: no, los dones, eso fue para un momento, para un tiempo, eso tuvo un espacio, pero ya realmente no son necesarios. Querido, seguimos siendo los mismos seres humanos de siempre. Los seres humanos del siglo XXI seguimos siendo los mismos seres humanos del primer siglo. Y la iglesia del siglo XXI, por más que hayamos cambiado, seguimos siendo la misma iglesia del primer siglo. Necesitamos depender de Dios, y los vehículos que Dios tiene para que nosotros dependamos son los dones dentro de la vida de la iglesia. Y la iglesia no los puede tirar por la borda. Claro, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es poner en justa perspectiva los dones. Hay unas cosas que son fundamentales, hay unas cosas que son vitales, y en la experiencia de la vida cristiana hace falta un buen equilibrio. Un buen equilibrio. Porque, oigan,
La Biblia dice que Dios habla de muchas maneras, pero la manera por excelencia para Dios hablarnos es a través de la Escritura. Ahora, eso no quita, ¿verdad?, que a lo mejor yo no entienda, o a lo mejor no quiera entender, porque a veces paso con ficha y tenga Dios entonces que usar el don para que venga alguien directamente y diga: esto es lo que dice el Señor. Y eso no lo podemos negar, no lo podemos perder de perspectiva. ¿Qué otro don nos habla la Escritura? Pues nos habla del don de lenguas. Y tal vez este sea de los dones el más neurálgico, y tal vez haya sido el más atacado, porque claro, en la experiencia del don de la profecía y en la experiencia del don de ciencia, no sé qué me escribiste aquí un testamento completo, pues ya necesariamente sí se dan una serie de experiencias que a la persona le hacen estremecer, porque dicen: venga acá, ¿y quién le dijo entonces? ¿Y quién se lo contó? Pero en el don de lenguas no hay la misma evidencia, digamos, que pueda ser constatada, que pueda ser corroborada, porque es un don particular, es un don personal. Ahora, fíjese qué dato interesante. En el día de Pentecostés, este fue un don que otorgó el Espíritu Santo, y la impresión que da el texto cuando usted lo lee, es que fue un don que el Espíritu Santo dio habilitando a los 120 que allí estaban, para cada uno de ellos hablar un idioma distinto al suyo. Porque si usted me pregunta a mí, ¿qué hablaron la gente el día de Pentecostés? Oiga, yo tengo que ser honrado con usted y tengo que decirle que hablaron idiomas y dialectos, porque eso es lo que la Biblia dice. Eso es como cuando la gente me pregunta y dice: pastor, ¿usted cree que el Señor convirtió el agua en vino o eso era jugo de uva Welch? Le digo: no, si hubiera sido jugo de uva Welch, lo diría, ¿verdad? No, si dice que fue en vino, fue vino. Y de hecho, no habían catadores de jugo, había catadores de vino. Y el maestre Sala era un catador de vino. ¿Eso quiere decir que yo voy a favorecer públicamente el uso del vino? No, porque yo vivo en un país donde la incidencia de alcoholismo, óigame, es descomunal, es una enfermedad, y obviamente yo no voy a ser tan tonto que me voy a poner a decirle tal vez a una persona que de darse una copa pierde el control y cae en el alcoholismo. Yo no voy a ser tan tonto como para decirle: no, muchachos, si Jesús convirtió el agua en vino y eso es. Pues yo prefiero mejor decir que mi postura desde ese punto de vista es abstemita. Pero no puedo negar que si la Biblia dice que fue vino, fue vino. Una vez yo llegué a casa de un pastor en España y me estaba dando la queja de un predicador que le puso como condición que le tenía que buscar todos los días, un six-pack de Coca-Cola. Y él salía todas las mañanas y corría todo Vigo buscándole un six-pack de Coca-Cola al predicador. Y buscar un six-pack de Coca-Cola en España pues no es tan fácil como nada, pero necesitaba. Y un buen día, pues, después de la cena, al pastor se le ocurrió ofrecerle una copita de vino, y el hombre lo mandó hasta convertirse.
vio que se tenía que convertir, que cómo era posible, y de momento él le dio coraje, dice, pero venga acá, usted lleva una semana empujándome a mí todos los días a buscarle un six-pack de Coca-Cola. Usted no ha leído la Biblia. La Biblia dice que el vino lo hizo Dios para alegrar el corazón de los hombres. La Coca-Cola la inventaron los hombres para dañarle el sistema de los seres humanos. Entonces, él lo planteaba de esa forma, ¿no? Pero así de cuenta era vino. Cuando uno lee la experiencia del día de Pentecostés, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y se les oía a cada uno hablar, ¿qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Si quiere, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Noten bien que dice que fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que expresarse. Claro, lengua aquí no es otra cosa que idioma, es idioma. Y yo, pues mira, pero entonces tú no crees en el don de lengua. Sí, yo creo en el don de lengua, pero no me digas a mí que eso no son idiomas, chicos. Son idiomas. Ahora, mira, dice, verso 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar, ¿qué? Su idioma. Ahora, dice, desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual nos oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Bueno, está bien. Pero si usted mira aquí, esta fue una experiencia de un don que Dios otorga a 120 hombres y mujeres. Y en ese don, denominado aquí como don de lenguas, ellos hablaron idiomas y dialectos. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 10, versos 44 y 48, dice, esto es en la casa de Cornelio, dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con él. No, tú saltaste aquí del 44, me faltó el 45, 46, ok. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles,
pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Fíjese, cuando usted compara y contrasta, ¿verdad? Porque uno es la experiencia de Pentecostés para judíos y otra es la experiencia de Pentecostés para una familia gentil. En la de los judíos, 120 hablaron en idiomas y dialectos de un montón de países, que ya los mencionamos. Ahora, en la experiencia de la casa de Cornelio, estaba Pedro con algunos de los que le acompañaron, que no sabemos quiénes eran, pero con toda seguridad tenían que ser judíos. Porque Pedro todavía no andaba ¿con qué? Con gentiles. Esta es su primera experiencia de encuentro en la casa de ¿quién? De un gentil. Ahora, en la primera experiencia hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Desde luego, las personas eran oriundas de otros países, los escucharon y dieron fe de que hablaban en sus dialectos e idiomas. Sucedió lo mismo en la casa de Cornelio, pero dice que hablaron en lenguas, pero no necesariamente hablaron en otros idiomas, porque a fin de cuentas los que estaban con Pedro probablemente no tenían la capacidad de ser bilingües, como para probar que el esclavo que estaba hablando en lengua en casa de Cornelio estaba hablando el idioma griego, o estaba hablando el idioma de los cretenses, o estaba hablando el idioma de Panfilia, porque no había manera. Simplemente lo único que dice es que magnificaran a Dios mientras hablaban en lenguas, mientras hablaban otras cosas que ellos probablemente no entendieron. Ahora, lo que es interesante es que ellos sí descubrieron que la misma experiencia que se vivió en Jerusalén fue la misma experiencia que se vivió en la casa de Cornelio. Y por lo tanto toman una decisión única que marcó un precedente en la historia de la iglesia. Y es que por primera vez, y estos individuos fueron atrevidos, claro, después le temblaron las rodillas cuando lleguemos a Jerusalén, pero por primera vez dicen: oye, si hablaron en lengua, ¿qué impide que los hagamos ahora parte del cuerpo? Porque bautizar es hacerlos ¿qué? Parte del cuerpo, parte de la iglesia del Señor. Y allí discutieron. Hicieron, bueno, la verdad, hablaron en lenguas como nosotros. Vivieron la misma experiencia de Pentecostés que vivimos nosotros, pues entonces nada impide que los bauticemos. Y de hecho, los metieron al agua. Los bautizaron, y después que los bautizaron, entonces se quedaron en la casa de Cornelio unos días más para discipularlos. Pero dice aquí Lucas que hablaron dialectos, que hablaron idiomas. No lo dice. Por lo tanto, ¿a qué conclusión uno puede llegar? Que la experiencia de Pentecostés en la manifestación del Espíritu Santo es la misma en todos los creyentes, pero la experiencia de Pentecostés en la manifestación de las lenguas fue distinta. ¿Quiere decir eso que no se puede repetir? No, porque yo acabé de dar el testimonio de este amigo mío.
Y yo les pudiera hablar de varios testimonios de este mismo proceso, donde hay gente que Dios le ha dado el don para que puedan hablar en otro idioma. Pero no necesariamente tiene que ser, según la comparación y el contraste, no necesariamente tiene que ser la misma experiencia de la casa de Cornelio en términos de dialectos e idiomas, tiene que ser la misma experiencia que se vivió en el día de Pentecostés. Ahora, hay una tradición judía que dice, claro, esto es una tradición, esto no hay base bíblica para probarlo, pero hay una tradición judía que dice que Moisés escribió la ley en los 70 idiomas que existían en su tiempo. Y hay alguna gente que se sostiene en esa tradición y dicen que el día de Pentecostés fue un milagro que Dios hizo precisamente para demostrar que ahora Dios iba a estar no solamente en los 70 idiomas que existían en el tiempo de Moisés, sino en los 120 idiomas que existían y dialectos que existían en aquel tiempo. Pero eso realmente es un argumento que uno lo lee, que uno lo mira, pero no hay ninguna base bíblica que nos pueda dar fe de ello. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 19, no olviden la comparación y el contraste que hemos hecho ya, ¿verdad? Ahora, si vamos a Hechos capítulo 19, versículos 5 y versículo 6. Hechos 19, 5 y 6. Vamos a hacer algo empecemos del 1, perdóname Junior allá. Empecemos del 1 al 6. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta que ellos dieron? No. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, ¿el bautismo de quién? De Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Fíjense, esto trata de unos discípulos en Éfeso que solo conocían la doctrina de Juan el Bautista. Ni siquiera habían escuchado. Parece que no estaban el día que Juan el Bautista dijo que éste bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Parece que ellos no estaban en ese culto. Eso suele suceder, hay gente que no está en todos los cultos. Y no estuvieron en ese culto y no se enteraron de que Juan lo había dicho. Cuando nosotros nunca habíamos oído hablar de eso. Pablo les predica y les impone las manos. Ahora, observe algo aquí que para mí es fundamental. ¿Cuál es el objetivo principal de Pablo en el enfrentamiento teológico con estos hermanos? El incentivo principal es que crean en Jesús y sean bautizados en Jesús. Porque lo que hace a la iglesia es el bautismo. Es el bautismo. Y el objetivo principal de Pablo es que crean en Jesús. Y crean en que hay una necesidad de bautismo no en nombre de Juan el Bautista, sino que hay una necesidad de bautismo en el nombre de Jesús.
Y por lo tanto, cuando Jesús los confronta con la necesidad del bautismo, entonces ellos aceptan precisamente ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Lo está leyendo bien? ¿Lo está entendiendo bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede posterior? La meta de Pablo es el bautismo en agua. Pero ¿qué es lo que hace ahora evidente que un bautizado en agua venga a ser parte de la iglesia? El que viva la experiencia de hablar en lenguas. Ahora, volvemos de nuevo. No se dice aquí si hablaron en idiomas o si hablaron en dialectos. Pero Lucas añade un argumento más. Y es que dice que no solamente hablaron en lenguas, sino que también ¿qué? Profetizaron. Por lo tanto, cuando usted mira, en el caso de los de la casa de Cornelio, primero hablan en lengua y después son bautizados. En el caso de estos, primero son bautizados y después ¿qué? Y después hablan en lenguas. Ahora, el argumento fundamental que tienen algunos para decir que esta experiencia que vivió la iglesia primitiva de los primeros siglos era una experiencia de dialectos y de idiomas, pues no se puede probar del todo, porque donde único se dice que hablaron idiomas y dialectos fue en la primera experiencia del Pentecostés. Después de ahí, aquí no dice por ningún lado que hablaron idiomas y dialectos. Ahora, sí comenzamos a ver un proceso de transición. Y es un proceso de transición donde ahora el término que se acuña es hablar en lenguas y no se utiliza el término del capítulo 2, que era hablar en lenguas de idiomas y dialectos. No se han perdido, ¿verdad? No se han perdido. Si no, lo llamamos a reconciliación. Mire el dato interesante. La impresión que da estos pasajes bíblicos es que el fenómeno de hablar en lenguas continuó, aunque no necesariamente de la misma forma que aconteció el día de Pentecostés. ¿Y qué es lo interesante del proceso? Pues mire, lo interesante del proceso es que la iglesia avaló la transición del fenómeno. La iglesia pudo haber dicho, no, un momentito, no, esto no es. No. La iglesia simplemente, ¿qué hizo? La misma experiencia. Obviamente, los creyentes de Jerusalén no andaban con intérpretes de lenguas para salir por las calles a predicar y ver en qué idioma y en qué dialecto está hablando fulano, está hablando sutano, está hablando perencejo. Simplemente lo que ellos entendían era que venía sobre ellos una manifestación estática, es decir, una manifestación de éxtasis que no podían que no podían tolerar, que no podían resistir, y la iglesia validaba esa experiencia como una experiencia auténtica como la que se vivió el día de Pentecostés. Vamos a otro pasaje bíblico. Ay, ya me pasé. Ya me pasé. Y debemos ser consistentes. Pero yo quiero que usted no me falte el martes que viene, usted falte otro día. Pero el martes que viene, no venga el sábado a la iglesia.
por la noche, pero por la mañana venga. Tenemos el taller. Mira, ahí está la presidenta. Pero por la noche no tiene que venir. Por la mañana, sí, de 8 a 2:30, venga. Usted va a recibir un seminario que en cualquier otro lado le costaría 80 o 90 dólares, que aquí lo va a recibir gratis, ¿sabes? Venga, le va a servir para muchas cosas en la vida. Pero no me falta el martes que viene. Porque el martes que viene, a mí me gustaría que nosotros podamos trabajar con esa transición. Con esa transición de la experiencia de... Oye, porque lo que uno observa aquí es, sí, ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Pero ese cambio la iglesia lo validó. Lo validó la iglesia de Jerusalén. Lo validó el apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. Lo validó Pedro. Es más, Pedro se fue a defenderlo a Jerusalén y se llevó a sus hermanos. Y le digo a Pablo, Pablo, por favor, ven conmigo, tú sabes, acompáñame en esto, porque esto es un asunto que tenemos que probarlo. De seguro las preguntas que estaban, pero no están claras. Aquí no hay manera de decir que la experiencia de hablar idiomas el día de Pentecostés fue la misma. Oiga, ¿para qué van a hablar idiomas en la casa de Cornelio? Sí. ¿Quién podía dar garantía de que no? ¿Quién? Todos hablaban griego. Y los que andaban con Pedro eran judíos, porque Pedro no andaba con gentiles. Pelea tuvo el Espíritu Santo con Pedro para llevarlo a casa de Cornelio. Por lo tanto, cuando llegan allí, pues, a no ser que hablaran en hebreo. Pero si hubieran hablado en hebreo, Lucas lo hubiera dicho. Lucas hubiera dicho, y cuando llegamos allí, nosotros le hablábamos a ellos en griego y ellos nos hablaban a nosotros en hebreo. Pero tampoco lo dice. Claro. Ni sirve para probarlo, ni sirve para refutarlo. Pero sí nos va a servir para mirar el proceso de la transición. Y termino con esto como novela, ¿no? Porque fíjese cómo se da la transición. La transición se da en que Pablo habla de unas cosas que se llaman lenguas humanas y otras que se llaman lenguas angelical. Oiga, y yo todavía me ando preguntando que eso de lenguas humanas, pues si los idiomas no son angelicales, los idiomas son humanos. Y entonces, ¿por qué ahora Pablo hace una transición y separa, subdivide y empieza a plantear un concepto nuevo? Lo sigue vinculando a Jerusalén, lo sigue vinculando a la iglesia primitiva, lo sigue vinculando al día de Pentecostés, pero llana y sencillamente ahora en la transición le llama que lenguas angelicales. Mire, y yo le voy a decir algo interesante sobre él. Este fenómeno lo estamos nosotros estudiando aquí y lo terminamos hoy y el martes que viene, pero en Roma hay una comisión que lleva más de 60 años trabajando con esto. Y escuché por aquí a alguien que no se han puesto de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque sería trastocar toda la tradición. Y ese es el gran problema. Es cómo movemos la tradición. Pero dentro de esa comisión que comenzó en el tiempo de Juan 23, y que en aquel tiempo fue expulsado de las iglesias pentecostales David Duplessis,
porque no se le entendió, porque él era invitado a Roma para hablarle a los arzobispos y a los cardenales sobre la experiencia del hablar en lengua, y se crea la comisión. Y lo que es interesante es que David du Plessis lo único que pudo escribir fue un librito que como único se defendió fue diciendo: el Espíritu me ordenó que fuera. Y él me dijo que fuera y yo fui. Porque obviamente en aquel tiempo que se dijera que a un ministro pentecostal lo estaban invitando de Roma para que le fuera a hablar a los cardenales sobre la experiencia carismática, eso era una herejía por parte del protestantismo. Pero él fue. Y esa comisión todavía al día de hoy existe. Y lo que es interesante es que dentro de esa comisión, hoy en día hay un ministro de la misma organización que impulsó a David du Plessis, que es miembro de esa comisión y pertenece a esa comisión, porque a un acuerdo sí han llegado. ¿Y sabe a qué acuerdo han llegado? Que la experiencia de los dones y de los carismas es un legado del Espíritu a la vida de la iglesia. Ahora, que no podemos traer con eso porque trastocaría que todo un andamiaje, toda una estructura de centurias de años, de miles de años, y eso no se sabe hasta dónde, qué cosas pudiera provocar, sí, pero ahí está. Y desde luego, la experiencia carismática, en lugar de mermar, lo que ha hecho es crecer. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Uno? Sí, por ahí va. Amén. Pastor, hablando sobre la profecía, ¿cómo sabemos que la profecía es verdad? Sabemos que se cumple, que sí, que se cumplió, pues era verdad lo que el profeta era un profeta verdadero. Y aparte de buscarnos de cernirlo en la palabra, pues esa es otra forma de saber. Claro. Pero yo he oído que siempre la profecía siempre dice: así dice el Señor, y no temas, no tengas miedo. Con que cuando se dice esas dos, ¿cuán cierto es esto? Que si es cosa de hombre o eso es bíblico, que tiene que decir la profecía: así dice el Señor, y no temas. El así dice el Señor es una fórmula, no es una garantía, no es un sello de garantía. O sea, el así dice el Señor no es un sello de garantía, es una fórmula. El sello de garantía es que pasa el filtro bíblico. Si pasó el filtro bíblico, entonces sí. Ahora, si no pasa el filtro bíblico, por más que la persona alegue que lo dijo el Señor, no lo dijo el Señor, nada. Eso es lo que es importante en el proceso. Betty, por favor. Sí, yo tengo una duda ante el planteamiento que se ha hecho. Y quizás no es el momento de discutirlo, pues, sí. No, pero lo amarramos. Pero amarrarlo para la próxima clase en términos de que si es don de lenguas, la tradición pentecostal ha señalado el bautismo del Espíritu Santo como cuestión de una segunda experiencia. Y cómo se avala o no se avala eso ante el planteamiento de que es un don de lenguas y no necesariamente el planteamiento de tradición pentecostal, que es un bautismo en el Espíritu Santo. Sí, es interesante el planteamiento porque eso responde puramente a una escuela. Y al responder puramente a una escuela, obviamente la escuela tiene el perfecto derecho a presentarlo como escuela, así es como nosotros lo entendemos, así es como nosotros lo interpretamos. Y yo dije al principio que una escuela tiene el perfecto derecho a interpretar. A lo que no tiene derecho es a pensar que a los que no interpretan como él están mal. Ese es el planteamiento que yo he sostenido siempre. O sea, yo
yo puedo entender perfectamente el planteamiento y vamos a hablar de él, lo tenemos aquí anotado para hablar de él, y es el planteamiento de una escuela, pero yo no lo he dicho solamente de esto, lo he dicho en el campo de la escatología. O sea, cuando a mí me preguntan sobre un planteamiento de una escuela escatológica, yo, eso es lo que plantea el escatólogo dentro de esa escuela, y tiene el perfecto derecho a plantearlo. A lo que no tiene derecho a decir que los que no piensan como él están todos equivocados. Ahí sí es verdad que no. Esa es la forma tuya de interpretar, pero no necesariamente tienes que imponer la interpretación, porque obviamente la teología es pensamiento, la teología es reflexión, y en ese sentido yo creo que no hay mucha diferencia entre el pentecostalismo, que puede afirmar la experiencia del don de lengua como una segunda experiencia del Espíritu Santo, como aquel que plantea y dice, mira, yo no lo veo así, pero sí yo creo que hay una permanencia del don en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. O sea, sí lo vamos a analizar y lo vamos a ver en ese sentido. Tengo por aquí y Babilonia, perdóname, Dávila, a la parte de atrás, y aquí concluimos. Buenas noches, hermano. Sí, cómo no hay problema, sí. Adelante. He querido compartir desde hace tiempo atrás, mientras he venido a los estudios, de algo que para mí es de mucha bendición. Dice que en la Biblia que hay diversidad de dones, Sí, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, el Señor, no dice el Espíritu, sino el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, o sea, que hace todas las cosas. Diversidad no quiere decir separación, sino unidad. El Espíritu reparte diversidad de dones. Ministerios, diversidad, pero es el Señor Jesús. Y operaciones diversas, pero Dios es el mismo. Ellos guardan la unidad. Diversidad, hay diversidad, pero se guarda la unidad. Me gusta esa palabra de transición porque los dones es repartido por el Espíritu a cualquier creyente, no importa la estatura que tenga en Cristo. Y esa palabra transición me llama la atención porque Sansón, un hombre de Dios, pero era bien carnal. Pero sin embargo el Espíritu Santo venía sobre él y usaba la fuerza y las estrategias que el Espíritu Santo le daba para vencer al enemigo. Pero Jehová Dios daba también profeta, que es muy distinto. Profeta, por ejemplo, Samuel era un hombre de Dios, profeta. Y me llama la atención porque dice que los ministerios, ¿verdad? El Señor constituyó a unos pastores, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Entonces, constituir, yo lo veo como una persona que es puesta como tal para el perfeccionamiento de los santos. O sea, es un hombre maduro, un hombre experimentado, un hombre capacitado para el perfeccionamiento de los santos. Amén. Para el perfeccionamiento de los santos. Y me encanta porque esa misma transición, ¿verdad?, del Antiguo Testamento se da en nosotros. A veces entre nosotros los niños en Cristo se reparten dones, pero los ministerios es el regalo del Señor de hombres y de mujeres maduros para el perfeccionamiento de los santos, cosa que tanto lo necesitamos, educarnos para crecer todos juntos a la estatura de Jesús. Lo vamos a seguir trabajando con la ayuda del Señor.
¿Alguien más por aquí? Dos personas más que habían... Adelante, sí. Sí, rapidito. Me llamó mucho la atención el verso de Hechos sobre la profecía de la hambruna en Judea. Sí. Porque es interesante porque se da la profecía, pero hay una acción relacionada a esa profecía. Mi opinión es que las profecías no son cuestiones de un memo informativo. Toda profecía requiere una acción de parte de la persona que escucha esa profecía. Lo segundo es que, y quizás se puede tomar en otra ocasión, es que muchas veces hay personas que, leyendo la literatura profética, hablando del Antiguo Testamento, cometen errores en su interpretación del Antiguo Testamento porque lo están leyendo como si fueran literatura apocalíptica. Y una cosa es la literatura profética y otra cosa es la literatura que es apocalíptica, porque tienen, aunque una es la hija del otro, pero tienen diferentes formas de ser interpretadas. Y me gustaría que en algún momento se hablara sobre esos géneros literarios y la diferencia entre ambos. Vamos a ver, a lo mejor, yo sé que este punto de hablar el hermano nos puede tomar varias semanas, nos puede, de alguna manera, bueno, tenemos, con tres concluimos, sí, aquí, acá. El capítulo 19 que usted señala, habla sobre Apolo, Sí, y que es muy elocuente predicando Sí. el Evangelio. sí. Pero Priscila y Aquilo Y Aquila. notan una deficiencia, notan que le falta algo. Sí, Priscila y Aquila conocen a Pablo y han visto esa diferencia. No me estoy refiriendo a la elocuencia en la predicación, estoy refiriéndome al poder de la unción del bautismo y del Espíritu Santo. sí. ¿Qué usted quiere decir? Y lo motivaron, Priscila y Aquila lo motivaron y lo movieron a la experiencia. Y Apolo fue movido a la experiencia del Espíritu Santo, definitivamente. Esa fue la aportación de Priscila y Aquila, precisamente con respecto a Apolo. Esa fue la aportación. Sí, pastor, voy a hacer esta pregunta para quizás aclararla en un futuro. Cuando yo me convertí, yo tenía muchos problemas y muchas dudas con el asunto de la bebida. Y entonces nunca pude contestarle a la gente cuando yo le decía, yo me convertí, ya yo no bebo. Y me decía, pero Cristo bebió vino. Sí. Entonces, esa era la forma que me contestaban y yo nunca podía refutar, porque era la verdad. Entonces, pues, se justificaban en ese texto bíblico para decir, pues, Cristo bebió vino, ¿por qué tú no bebes vino? Y yo, ¿por qué? Y me quedaba como en agua, porque no sabía qué contestarle. Y en una ocasión, en un estudio bíblico, pues aprendí que la traducción de vino es como que no es la correcta cuando se habla de vino per se en la Biblia. Porque cuando vamos al Antiguo Pacto, se habla de Yajin, se habla de Cereclar, se habla de distintos vinos, que no necesariamente era el vino que se habla hoy. Por lo tanto, la pregunta es, yo aprendí por lo menos en una escuela de que ese vino que se habla era el fruto de la vid, que de hecho que cuando Cristo habla en la Santa Cena dice, este es fruto de la vid, no lo volveremos a beber hasta que estemos en el reino de los cielos, porque allá arriba no llega nada contaminado. Y desde ese punto de vista, pues me gustaría que en un futuro pudiéramos hablar. ¿Cómo no? Claro que sí. Coge una correa, se la amarra y dice, el hombre dueño de la correa esta me va a suceder tal y tal cosa. Pero si uno piensa esas cosas que pasó ahí, el apóstol Pablo sabía, ya está clara que no era información nueva, sino era confirmación. Y muchas profecías que la gente busca, pues son como información, pero yo creo que la profecía para el creyente, especialmente porque si no tenemos a Dios y hablamos con Dios, habla con nosotros, amén. Pues esa es la observación que tenía yo. Siempre va a ser para edificación. Todos los dones en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes, siempre va a ser para edificación. Si no edifica, no es.